Bueno, ¿qué les parece si hacemos un repaso de las primeras dos dispensaciones? ¿Sí? A ver, ahora sí vamos a participar todos y bueno, tratamos de ver. Bueno, primera dispensación, ¿cómo se llama? Inocencia. Bien, ¿cuál es el periodo bíblico? Génesis 1 a Génesis 3. ¿Cuál es el pacto en esta dispensación? Edénico. Bueno, no vamos a decir en qué consiste, vos ya lo sabés. ¿Sí? ¿Y cuál es el fracaso en esta dispensación? Desobediencia al mandato de Dios, ¿sí? En cada dispensación va a haber desobediencia, ¿sí? Pero especifiquen en qué, en el mandato de Dios. Si querés ampliar un poquito más, bueno, ya sabes cómo. ¿Cuál es el juicio en esta dispensación, en ese primer periodo? Exacto, la expulsión del jardín del Edén. Hay varios juicios aquí que están en el apunte, pero tomamos el general como para tener una referencia, ¿sí? Allí en el apunte tienen más para detallar un poquito más, ¿sí? Pero como juicio tomamos ese. Bien, avanzamos. Segunda dispensación de la conciencia. Bien, ¿cuál es el periodo bíblico? Génesis 3 al 9, ¿sí? ¿Cuál es el pacto en esta dispensación? El adámico, Génesis 3, verso 15. ¿Cuál es el fracaso en esta dispensación? Exacto, el fracaso del hombre no se reconoce como pecador, ¿sí? A pesar de la conciencia que le acusa, de las cosas que hace, el hombre no se reconoce como pecador. ¿Cuál es el juicio? El diluvio, ¿sí? Y ahí tenemos entonces el diluvio. Bien, avanzamos entonces, ya estamos casi prácticamente en Génesis 9, ¿sí? Ya hemos leído Génesis 9, ¿ves? Se puede leer en media hora Génesis, 9 capítulos. Pero bueno, ya tenemos ahí un poco un panorama general de lo que está sucediendo en esos capítulos, ¿sí? Vamos a avanzar y ahora vamos de Génesis capítulo 9 a capítulo 12. Le vamos a llamar a este periodo la dispensación del gobierno humano. ¿Por qué se llama así? ¿O por qué se pone el nombre así? Bueno, aquí van a nacer los gobiernos, ¿sí? Los gobiernos humanos, van a nacer diferentes gobiernos, pero para ver cómo se desarrolla, ¿sí? Vamos a ver entonces el periodo en que Noé y su familia inician una nueva civilización, la cual comienza con el pacto de Dios con Noé. Vamos entonces a Génesis capítulo 9, vamos a leer los 3 primeros versículos del capítulo 9, ya lo hemos leído anteriormente, pero vamos a volver a repetirlo, ¿sí? Las 6 claves tienen que ver mucho aquí en lo que estamos viendo en cada dispensación. Capítulo 9, versículo del 1 al 3, dijo así: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios le vuelve a repetir nuevamente el mandato que había sido para Adán y Eva, se lo vuelve a repetir a Noé y a sus hijos, ¿sí? Y dice: fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Verso 2, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados, ¿sí? ¿Notás una diferencia con aquel Génesis capítulo 1? ¿Qué es lo que notás? Claro, el dominio de toda la creación, pero no el señorío, ¿sí? El señorío ya lo perdió, ¿sí? Los animales iban a sujetarse, pero ya no por amor, sino por temor y miedo, ¿sí? Estarán sobre todo, dice ahí el versículo, sobre todo animal de la tierra, ¿sí? Bien, así que bueno. Y dice después el versículo 3, dice: todo lo que se mueve y vive os serán para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os los he dado todo. Bien, ya hemos visto que aquí se amplía entonces la dieta del hombre, ¿sí? Ya el hombre ahora va a poder comer el asado, ¿sí? Se agrega ahí no solo verduritas, ahora vamos con asado, ¿bien? Vamos, dice acá los muchachos. Bien, bueno, y entonces tenemos allí entonces el inicio de este periodo, ¿sí?
donde empieza Noé con sus hijos. Y después vamos a ver. Vamos a ver entonces aplicaciones limitadas de ese momento, ¿sí? Bien, una de las aplicaciones limitadas, como vemos allí en el apunte, dice, preservó la vida de Noé y su familia y cada especie animal durante el diluvio, ¿sí? Después, el sacrificio de animales para adoración, Génesis capítulo 7, versículo 1 al 3, y Génesis capítulo 8, verso 20. No lo vamos a leer, pero tenedlos ahí presentes, ¿sí? Dios había ordenado, ¿sí? ¿Te acordás cuando empiecen a los animales, cuando tenían que ingresar al arca, ¿sí? Dios había ordenado de ciertos animales un extra, ¿se acuerdan? ¿Sí? Había dicho 7 de esto. ¿Por qué Dios les había dicho eso? Bueno, porque al salir de Noé del arca, hizo algo Noé, ¿sí? Y lo vemos ahí en el capítulo 9, pero no lo vamos a leer. Dice que Noé levantó un altar e hizo adoración a Dios. ¿De dónde sacó esos animales extras para hacer esa adoración? Bueno, de los animales que Dios le había dicho que lleve 7, ¿ves? ¿Te acordás? Entonces, están allí en lo que menciona el capítulo 7, 1 y 3 y 8, 20, ¿sí? Entonces, de allí Dios les está enseñando nuevamente que para tener comunión con Dios tenía que haber un altar, pero también tenía que haber un sacrificio, ¿sí? Porque el hombre ya está en un estado pecaminoso, ¿sí? Entonces, Dios empieza con Noé y vemos allí entonces unas aplicaciones limitadas para ese momento, ¿sí? El sacrificio de animales para la adoración, ¿sí? No nos queda hasta el día de hoy, ¿por qué? No necesitamos sacrificar un animal para tener una relación con Dios, o sí, no lo necesitamos, ¿no? Nosotros estamos en otro periodo, ¿sí? Pero acá Dios ya le está enseñando al hombre cómo debía tener relación con él, ¿sí? Cómo debía ser por la muerte de un inocente, ¿sí? Entonces ya todo se va preparando ¿para quién? Para la venida de ¿qué? De Cristo, ¿sí? Y cómo él iba a entregar su vida por cada uno de nosotros y por todo el hombre, ¿sí? Aplicaciones universales de este periodo de tiempo. Bueno, allí en el apunte, cuando decimos aplicaciones universales, estamos hablando de aplicaciones que nos llegan hasta el día de hoy, ¿sí? Que no solo era para Noé y sus hijos, sino también para nosotros, ¿sí? Bien, se afirma un nuevo orden natural. Capítulo 8, verso 22. ¿Quién lo quiere leer? Bien, se amplía un poquito más y se abren las estaciones del tiempo, ¿sí? Entonces allí vemos también que nos quedan hasta el día de hoy todas esas cosas que sucedieron en ese momento, ¿sí? Hoy disfrutamos, y sobre todo nosotros los que vivimos en Argentina, disfrutamos de las 4 estaciones, disfrutamos del juicio de Dios. Pero tenemos allí entonces las 4 estaciones, ¿sí? Hay países que obviamente tienen las estaciones un poco más reducidas o simplemente tienen frío o calor directamente. Bien, dice el versículo, avanzamos con el apunte, se establece el gobierno humano y la pena capital, versículo del 4 al 6. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano de varón, de su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Versículos allí, versos 4, 5 y 6, le da la importancia a Dios a la vida del hombre, ¿sí? Había sucedido un acontecimiento en la dispensación anterior. Un hombre había asesinado a su hermano, ¿sí? Pero no había una sentencia de parte de Dios, ¿sí? Si bien Dios dio un juicio para Caín, pero no había una sentencia fija. Pero aquí ya Dios está diciendo que cualquiera que fuera en contra de la vida de un hombre, ese hombre debía morir, ¿sí? Y ahora, acá Dios está implementando esto de la pena capital. Ahora, ¿a quién se lo está dando? ¿Sí? Estamos hablando de gobiernos, de la dispensación de gobiernos humanos. ¿A quién le delega esta responsabilidad? Dios le delega a los gobiernos, ¿sí? A las autoridades, ¿sí? En ese momento era Noé
y sus hijos, ¿sí? Y ellos debían transmitir esto que Dios estaba implementando aquí, ¿sí? No queda en manos de cada persona tomar venganza, no. Esto queda bajo responsabilidad de los gobiernos, ¿sí? Hay gobiernos en nuestro mundo que aplican esta sentencia, ¿sí? De la pena capital, ¿sí? De la pena de muerte, ¿sí? Pero bueno, en nuestro país no es así, pero ¿en quién da esta responsabilidad o en quién delega esta responsabilidad Dios? Bueno, se la delega a los gobiernos, ¿sí? No a los individuos, ¿sí? Uno no puede ir a tomar revancha y decir, bueno, no puede hacerlo, ¿sí? Y esto nos llega hasta el día de hoy, ¿sí? Pero esta delegación de Dios se lo da a los gobiernos, ¿sí? A las autoridades, ¿eh? No queda en un solo individuo, ¿se entiende, no? Sino que queda en un gobierno, ¿sí? Por eso se llama también la dispensación del gobierno humano, ¿sí? Vos decís, esto es difícil. Bueno, Dios está aquí dando una orden para aquel, porque le quiere dar importancia a la vida. En la anterior dispensación, alguien había asesinado a alguien y no pasó nada. Bueno, ahora sí, Dios le está dando importancia a la vida del hombre, porque imagen de Dios es el hombre, ¿sí? Entonces Dios le está dando mucha importancia a la vida del hombre. Bien, eso nos llega hasta el día de hoy también. Bien, versículo 1 y 7 dice en el apunte, mandato de Dios para repoblar la tierra. Ya lo leímos. Dios se lo repite nuevamente a Noé y a sus hijos, que debían llenar toda la tierra, ¿sí? Esto es importante porque esta es una de las cosas que se va a basar el fracaso en esta dispensación. Ellos tenían una orden, llenar toda la tierra. Solo quedaron Noé, su esposa, y sus hijos y sus esposas, ¿sí? Nuevamente tenían que repoblar, ¿qué? La tierra, ¿no? Entonces es una orden de Dios, ¿sí? No solo eso nos llega hasta, no solo eso era para Noé y sus hijos, sino que también nos llega hasta el día de hoy, ¿sí? Son aplicaciones que nos llegan a nosotros. También, como leímos recién, se agrega la carne a la dieta del hombre, ¿sí? ¿Cuál va a ser el fracaso, ¿sí? En esta dispensación? Bueno, el pacto, ya dijimos, el pacto con Noé, ¿sí? Y lo estamos leyendo. ¿Cuál es el fracaso en esta dispensación? Si nosotros nos acercamos a Génesis capítulo 11, vamos ahí a Génesis capítulo 11, vamos a leer el versículo 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Cuál era la orden de Dios en esta dispensación? Exacto, poblar toda la tierra, esparcirse. Pero ¿qué estaban haciendo acá? Estaban construyendo una torre por si fuéramos esparcidos. O sea que ellos entendían lo que tenían que hacer. Sabían muy bien lo que ellos tenían que hacer. Pero construyen una torre, la llamada Torre de Babel, y dicen, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. ¿Cuál va a ser el fracaso en esta dispensación? Bueno, el fracaso en esta dispensación es que no se dispersaron, ¿sí? Que no se dispersó sobre toda la tierra, no llenaron, no se dispersaron, ¿sí? Vamos a tomar eso. No se dispersaron por toda la tierra. ¿Cuál va a ser el juicio en esta dispensación? El juicio en esta dispensación es la Torre de Babel, ¿sí? Confusión de lenguas. Y Dios confunde las lenguas, ¿y qué sucede? Se empezaron a esparcir todos porque no se entendían lo que hablaban, ¿sí? Entonces, el juicio en esta dispensación va a ser la confusión de lengua, la Torre de Babel, ¿sí?
Tenemos entonces allí la primera, en esta dispensación del gobierno humano. ¿Qué es lo que tenemos que entender en esta dispensación? Y tiene que ver también con lo que va a ser el cumplimiento de este pacto en la persona de Cristo. Bueno, Dios quería un gobierno de paz, de justicia y adoración, ¿sí? Noé construye un altar para adorar a Dios. Dios quería construir, a partir de este nuevo comienzo, Dios quería que haya un gobierno de paz, de justicia y adoración. Eso iban a ser los principios de este nuevo comienzo. Pero sucede todo lo contrario, ¿sí? Y este pacto que tiene que ver con el cumplimiento de que un día se va a cumplir, lo que Dios quería es que en este periodo de tiempo el hombre empiece a vivir un gobierno de paz. ¿Viste que el hombre hoy reclama eso? Un gobierno de paz, de justicia. Pero por causa del pecado y por el fracaso, no puede llegar a eso. Pero llegará un momento en que eso sí va a suceder. Y en la tierra va a haber un gobierno de paz, un gobierno de justicia y un gobierno de adoración. ¿Sabes cuándo? Cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez a la tierra. Y los principios de su gobierno va a ser un gobierno de paz, un gobierno de justicia y un gobierno de adoración, ¿sí? Todo esto va a tener su total cumplimiento en la persona de Cristo cuando Él venga por segunda vez aquí a la tierra, ¿sí? Por eso marca en este capítulo 9 ciertas cosas que el hombre tiene que tener presente, ¿sí? El hombre fracasó, no se esparcieron por toda la tierra y vino un juicio y la confusión de lenguas allí en la torre de Babel. Bien, avanzamos entonces en nuestras dispensaciones, tenemos allí, vamos a hacer un repasito entonces de esta tercera dispensación. ¿Cómo se llama? Dispensación del gobierno humano. Periodo bíblico. Génesis capítulo al 12, ¿sí? ¿Cuál es el pacto en esta dispensación? El pacto con Noé. ¿Cuál es el fracaso en esta dispensación? No se esparcieron, ¿sí? ¿Cuál es el juicio? Confusión de lengua, torre de Babel, ¿sí? Así que ya ahí tenemos un panorama de lo que está sucediendo en estos 3 capítulos, ¿sí? Esa es la idea de saber las dispensaciones en cada tiempo. Los detalles los tenés en el apunte y cada cosa te lo detalla allí en el apunte, si no nos alcanza el tiempo para hacerlo, ¿sí? Pero en cada dispensación dijimos que vamos a ver la intervención de Dios en gracia y en misericordia, ¿sí? A pesar de que hubo un juicio, a pesar de que se confundieron las lenguas y a pesar de eso Dios va a tomar a un hombre y sobre ese hombre va a establecer una nación. Dios va a tomar a Abraham, ¿sí? Y va a empezar entonces una nueva dispensación que la llamamos la dispensación de la promesa. Bueno, vamos entonces con esta nueva dispensación. Dios elige a Abraham, Génesis capítulo 12, y entonces tenemos también allí un pacto en esta dispensación. ¿Cuál es el pacto que está en esta dispensación? ¿Te acordás? Abrámico. ¿Te acordás qué consistía más o menos el pacto abrámico? Dios le promete una nación grande, una simiente que va a bendecir a todas las naciones. También le prometió una tierra, ¿sí? Entonces, tenemos allí el pacto abrámico con la promesa. Vamos entonces a Génesis capítulo 12 y vamos a leer los 3 primeros versículos de Génesis capítulo 12. Ahí tenemos entonces lo que hablábamos recién, el pacto abrámico. ¿Sí? Hay más desarrollo allí en el apunte, pero Dios empieza entonces a comenzar esta nueva dispensación con un hombre, comenzando así la nación de Israel. Ya vimos también el domingo pasado
con Emanuel el nacimiento de los judíos, el origen y todo lo demás, ¿no? Bueno, aquí empieza entonces Dios eligiendo a Abraham de todo ese grupo que fueron esparcidos con sus diferentes idiomas. Dios toma a Abraham y da un nuevo comienzo aquí, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las aplicaciones de ese momento? ¿Sí? Que no debemos tomarlas para nosotros, ¿sí? Cuando decimos aplicaciones limitadas, hablamos de aplicaciones que solo quedan para ese momento. Cuando uno lee la Biblia, tiene que entender una cosa. Hay cosas que tiene que saber que son aplicaciones limitadas. ¿Qué quiere decir? Que son aplicaciones para ese momento, para esa persona o ese personaje. Yo puedo sacar una segunda aplicación espiritual para mi vida, pero no puedo decir que eso es para mí, ¿sí? Entonces, vamos a ver entonces aplicaciones que son para Abraham y su familia. Bien, ahí en el apunte dice promesas o aplicaciones personales. En primer lugar, bendición material, ¿sí? ¿A quién promete Dios bendición material? A Abraham y su descendencia, ¿sí? Dios no, a pesar de que está escrito en la Biblia, Dios no te dice a vos que te va a bendecir con materiales y puedo tomar, bueno, leo Génesis 12:1 y digo, Dios me promete, voy a heredar una tierra, voy a ser una gran nación. No sé, puede pasar, pero no es una promesa que vos puedas reclamar de parte de la Biblia. Si bien está en la Biblia, pero es algo que era directamente para quién, para Abraham y su familia, ¿sí? ¿Se entiende? Una de las cosas también que son aplicaciones personales, que solo son para Abraham, bendiciones espirituales, dice. Allí Génesis capítulo 15, verso 6. Está hablando de Abraham. Dice, creyó a Jehová, Abraham, y le fue contado por justicia. ¿Sí? ¿Quién fue el que creyó y quién fue el que se justificó en ese momento? Abraham. Si bien es una cita bíblica, pero aquí tenemos que saber que fue una bendición espiritual ¿para quién? Para Abraham, ¿sí? Abraham creyó a Dios y fue contado como justicia. En ese momento Abraham se salvó, ¿sí? ¿En qué creyó Abraham? En lo que Dios le estaba diciendo en ese momento, ¿sí? Otra de las bendiciones o promesas o aplicaciones personales para ese momento serán bendición para otros, ¿sí? Y vaya que fueron de bendición y siguen siendo de bendición para los demás, no solo Abraham y su familia, sino también todos sus descendientes. Un nombre engrandecido, ¿sí? Si hay alguien patriarca de los judíos, ¿quién es? Abraham. No solo para los judíos Abraham es alguien importante, sino también para los musulmanes, sino también para los creyentes, dice Pablo, porque es el padre de la fe. Abraham por fe se justificó y es llamado el padre de la fe para los creyentes. ¿Te das cuenta esa aplicación personal de que Dios lo iba a engrandecer, su nombre iba a ser engrandecido? Dios lo prometió, Dios lo cumplió en Abraham. Y Abraham es un hombre que su nombre ha sido engrandecido. ¿Sí? Bien, aplicaciones también que tienen que ver con la nación judía, con la nación Israel, que vimos ya también con Emma un poquito, que tienen que ver con aplicaciones que son para Israel y para su nación. ¿Sí? No podemos tomar un versículo y decir, bueno, ese versículo es para mí porque está en la Biblia. No. Son aplicaciones que tienen que ver con Israel. Bien, ahí dice, haré de ti, como decía nuestro hermano leyendo en el versículo, haré de ti una nación grande. ¿Sí? ¿A quién le está diciendo? A Abraham. En Abraham va a cumplirse esta promesa. ¿Sí? Yo no puedo tomar ese versículo y decir, bueno, haré de ti una gracia. No. Porque fue para Abraham. ¿Entendés? Haré de ti una nación grande. Si bien Israel ha sido una de las naciones más importantes a lo largo del tiempo y ha dejado de ser nación por un momento, pero Dios volvió a restaurarla como nación. Y hoy es una de las potencias mundiales. Si bien no es una nación grande como Israel debería ser y como Dios había prometido,
pero Israel sigue siendo fuerte y sigue siendo el pueblo de Dios, ¿sí? Y un día Israel también será una nación grande. Y ese día llegará en aquel periodo del milenio, donde con el Señor Jesucristo reinando allí en Jerusalén, hacia todas las naciones. Será una nación grande, ¿sí? Después dice, a tu descendencia daré esta tierra, ¿sí? ¿A quién le promete? A Abraham y sus hijos, y su descendencia, ¿sí? Y allí vemos entonces aplicaciones que son para la nación. Bueno, ¿qué nos queda del pacto abrámico para nosotros? Porque todo para Abraham, todo para la nación de Israel. Bueno, ¿qué cosas nos quedan para nosotros hasta el día de hoy? Y ahí tu apunte dice, bendeciré a los que te bendigan, ¿sí? Cualquier nación que se levantó contra un judío, Israel, no solo sucede en el tiempo bíblico, sino también en estos tiempos, ¿sí? Toda nación que se levante contra un judío en Israel, y dice también allí en tu apunte, maldeciré a los que te maldigan. Todos aquellos que ayudaron en ese tiempo cuando los judíos estuvieron en una situación muy difícil, fueron muy bendecidos. Pero aquellos que fueron en contra del pueblo de Dios, fueron, como dice ahí, maldeciré a los que te maldigan. Si eso sigue en pie, ¿sí? Sigue en pie. Todavía Dios sigue con sus promesas para con Abraham y su descendencia. Bien, dice ahí entonces, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿sí? Y nos llega también hasta el día de hoy, ¿sí? Pone en qué persona son benditas todas las personas de la tierra. ¿En qué persona son bendecidos todas las personas? En la persona del Señor Jesucristo. También nos llega hasta el día de hoy parte de ese periodo de la dispensación de la promesa. Bien, dice allí en el apunte, estas promesas están vigentes esperando el cumplimiento total. ¿Cuál va a ser el fracaso en esta dispensación? Bueno, el fracaso que vamos a encontrar, ya lo encontramos en Génesis capítulo 12. Sucede una situación con Abraham. Había hambre. ¿Qué hace Abraham? Desciende a Egipto, ¿sí? No lo hizo una vez, sino que usó unas artimañas allí que ustedes ya conocen. Pero no solo Abraham, sino también Isaac y también Jacob, ¿sí? Entonces, allí tenemos uno de los fracasos en esta dispensación de la promesa. A pesar de que ellos debían vivir bajo la promesa de Dios, cuando tuvieron una situación difícil, recurrieron a sus recursos, a sus maquinaciones, y el fracaso en esta dispensación va a ser que descendieron a Egipto, ¿sí? Descendieron a Egipto, y ese va a ser el fracaso general de esta dispensación. Descendieron a Egipto. Ahí, creo que yo alejo el micrófono, ¿no? Por eso se suena fuerte. Bien, el juicio en esta dispensación. ¿Cuál va a ser el juicio? Bueno, el juicio tiene que ver con que el pueblo de Israel termina esclavo en Egipto por 400 años, ¿sí? Y ese va a ser el juicio general de esta dispensación, que va a ser la dispensación de la promesa. Bien, hasta aquí ya tenemos un poco del panorama de esta cuarta dispensación. ¿Hacemos un repaso? ¿Sí? Y ya vamos finalizando esta segunda parte. Tenés en el apunte detalles generales de cada cosa, ¿sí? Que no la vamos a leer ni tocar porque el tiempo es corto. Así que bueno, vamos a hacer un repaso. ¿Cuál es esta cuarta dispensación? ¿Cuál es su nombre? La dispensación de la promesa. ¿Cuál es el pacto, cuál es el periodo bíblico en esta dispensación? Génesis a Éxodo 20, o sea, ya leíste todo Génesis y ya empezaste a leer Éxodo, ¿sí? ¿Cuál es el pacto que interviene en esta dispensación? El abrámico. Todos los hombres, Abraham, Isaac y todos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, tenían que vivir bajo esta promesa, ¿sí? Y bajo estas que llamamos el pacto abrámico, ¿sí? Ellos debían esperar, pero ¿cuál fue el fracaso?
descendieron a Egipto, tomamos como ese fracaso general, descendieron a Egipto y terminaron con un juicio. ¿Cuál? 400 años esclavizados en Egipto, ¿sí? En el desierto iba a decir, no sé por qué dije. en Egipto, ¿sí? Entonces allí tenemos, bueno, ¿cómo se cumple el pacto abrámico en la persona de Cristo? Bueno, ahí en tu apunte dice, Cristo es la simiente de Abraham, ¿sí? Cristo es esa simiente prometida a Abraham. Israel será una gran nación cuando Cristo vuelva y reine. ¿Te acordás que dijimos recién? Israel heredará la tierra cuando Cristo regrese para reinar, ¿sí? Cuando Cristo vuelva a la tierra en este periodo de dispensación, Él va a reinar sobre toda la tierra. Cristo separará los benditos y los malditos. Allí en Mateo 24 y 25, cuando ustedes lean Mateo 24 y 25, esos dos capítulos están hablando de este periodo antes de entrar al milenio, ¿sí? Después cuando lleguemos ahí se va a explicar eso, ¿sí? Pero allí el Señor vendrá y va a separar, ¿te acordás? Los cabritos, y va a ser allí los que van a ser condenados al infierno y los que van a entrar al periodo del reino milenial, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, todos esos que tienen que ver con el pacto abrámico se van a cumplir en la persona de Cristo cuando Él regrese por segunda vez. Parte ya se ha cumplido del pacto abrámico y Él ha sido la simiente que ha sido prometida a Abraham, ¿sí? Bien, personaje clave en esta dispensación, ¿cuál es? Abraham, ¿sí? El periodo ya sabemos ahí, Génesis capítulo 12 a Éxodo 20. ¿Sí? El hombre debe vivir bajo las promesas que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Cuando uno lee en esos periodos, bueno, vamos a hacer algo práctico. Cuando uno se para en Éxodo capítulo 3, ¿qué tenés que tener presente? Si estás haciendo un estudio bíblico, si estás empezando a querer, digamos, hacer un devocional o interpretar, ¿qué tenés que tener presente? Bueno, acá está el pacto abrámico. Acá las personas en este momento están viviendo por lo que Dios le había dicho de la promesa a Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Entonces, están viviendo bajo el pacto abrámico, ¿sí? Ellos deben moverse de esa manera, vivir por fe en la promesa de Dios, ¿sí? Y todo va a depender de eso, ¿sí? Si el hombre confía en ese periodo de tiempo en la promesa de Dios o no, ¿sí? Entonces ahí uno tiene un panorama más o menos de lo que está pasando en ese momento. Y sabe cómo va a fracasar el hombre, ¿sí? Y cómo va a terminar después en ese periodo de la promesa, ¿sí? ¿Se entiende? O más o menos, ¿sí? Bueno, hasta aquí entonces tenemos, y como siempre dijimos, a pesar de cada periodo que termina con un juicio, en Éxodo 20, en Éxodo, Dios levanta a un libertador. Y ese va a ser Moisés. Y Dios va a actuar en gracia y en misericordia para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. A pesar de que el hombre fracasa, Dios actúa en gracia y en misericordia para darle una nueva oportunidad y así comenzar un nuevo comienzo que estaremos viendo el próximo domingo, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que sacar tal vez como provecho para nuestra vida en estas dispensaciones? No solo ver cómo Dios trata con el hombre, cómo lo hace, bajo qué condiciones, porque el hombre en ese momento tal vez no tenía toda la revelación bíblica, pero sí tenía lo que Dios había revelado en ese momento. Pero a pesar de que el hombre fracase, y vaya que fracasó muchas veces, Dios va a dar una nueva oportunidad. Dios va a actuar en gracia y en misericordia para levantar y seguir trabajando con el hombre, ¿sí? Y nosotros podemos fracasar muchas veces en nuestra vida, pero Dios está ahí esperando, en su gracia y en su misericordia, para seguir trabajando con tu vida, para comenzar de nuevo. Cada día que vivimos es un día para poder volver a restaurar nuestra comunión,
conocer más a Dios y una nueva oportunidad de poder crecer espiritualmente, ¿sí? Porque Dios quiere, y lo está mostrando ya en estos que estamos viendo en estos tiempos, de estos periodos de dispensaciones, que Dios quiere trabajar con el hombre, que a pesar de su fracaso, Dios está ahí para actuar en gracia y en misericordia, para dar una nueva oportunidad al hombre, ¿sí? Así que dejamos aquí y después seguiremos con los otros periodos bíblicos, ¿sí? Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender verdades que nos sirven para tener una relación que tú quieres contigo. Y, Señor, muchas veces sabemos que te fallamos, que muchas veces fracasamos en lo personal, pero sabemos que tú eres un Dios de oportunidades, que a pesar de nuestra naturaleza tú quieres perdonarnos, tú quieres restaurarnos y tú quieres trabajar, Señor, en nuestra vida para que otros puedan conocer al Salvador, para que otros puedan ver una vida diferente, una vida que vive esa paz interna que tú das y que muchas veces se refleja a través de nuestro rostro. Señor, ayúdanos en esta semana también en nuestras diferentes responsabilidades, donde muchas veces compartimos con gente que todavía no conoce, Señor, al Salvador. Ayúdanos a ver como tú ves a las personas, con un ojo misericordioso, sabiendo que en cada tiempo tú has intentado alcanzar al hombre. Señor, tú amas al perdido y tú quieres que en nuestros corazones también arda por amor hacia los perdidos. Y para eso, Señor, queremos trazar bien la palabra de verdad, conocerte más y, Señor, experimentar tu presencia en nuestra vida, por una vida santa, una vida lejos del pecado. Señor, agradecemos por tu palabra que nos dejaste para poder conocerte. En el nombre del Señor Jesús. Amén.